¿Alguna vez tu presión subió tan rápido que sentiste el corazón en la garganta, y por un segundo pensaste que era el fin? Ese calor en el pecho, las manos frías, la cabeza latiendo fuerte, y el miedo silencioso de que esta vez sí sea algo grave. Lo que nadie te dijo es que hay formas naturales de bajar esa presión en minutos, incluso cuando estás sentado, sin medicamentos y sin moverte del lugar. Soy la doctora Tatiana Ramírez, y hoy te voy a enseñar las técnicas más rápidas y científicamente probadas para hacer caer tu presión cuando parece que se va de control. Técnicas que he visto funcionar incluso en pacientes que ya estaban a punto de ir al hospital. Si quieres apagar ese pico antes de que él te apague a ti, quédate. Lo que vas a aprender hoy puede cambiar tu próxima crisis. Hay algo que casi nadie te cuenta sobre la presión alta. No es solo el número en la pantalla del tensiómetro. Es el peso que sientes en las piernas cuando te levantas de la cama, la fuerza que parece escaparse poco a poco de tus músculos, esa sensación de cansancio que atribuyes a la edad, pero que muchas veces es el cuerpo intentando compensar un flujo de sangre que ya no se mueve con la misma libertad. Y es curioso, porque cuando a un paciente de más de 60 años le pregunto dónde siente primero el malestar antes de un pico de presión, la respuesta rara vez es el corazón. La mayoría dice, me pesan los pies. Me arden. Me hormiguean. Los pies siempre cuentan la verdad antes que el brazo que mide la presión. He aquí aparece una técnica que parece demasiado simple para ser real, el escaldapiés con agua tibia. Y lo impresionante no es solo cómo funciona, sino por qué el cuerpo reacciona tan rápido. Porque cuando colocas tus pies en agua tibia, algo ocurre en silencio dentro de las arterias. La sangre baja, los vasos se abren, la tensión central se alivia. Pero antes de explicarte ese mecanismo, quiero que pienses en algo que quizá lleves tiempo ignorando. ¿Por qué tus piernas se hinchan más al final del día? ¿Por qué sientes que subir un escalón te cuesta más que hace 5 años? ¿Por qué tus pies siempre están fríos aunque afuera haga calor? Ese malestar no es solo circulación. Muchas veces es el primer aviso de que tu cuerpo está luchando para manejar un volumen de sangre y una presión que ya no controla igual que antes. Y cuanto más tiempo vives ignorando esos avisos, más fuerte se hace la presión silenciosa que trabaja en tus arterias sin hacer ruido, hasta que hace. Piénsalo así. Cuando colocas los pies en agua tibia a una temperatura cómoda, no caliente, tu cuerpo interpreta que está seguro. Los vasos se abren, la sangre desciende a las extremidades y el centro del pecho respira. Algunos pacientes me describen la sensación como si el cuerpo soltara una cuerda muy apretada por dentro. Y lo más fascinante es que ese alivio inicial muchas veces revela otro problema más profundo. Porque cuando el cuerpo responde demasiado rápido a la vasodilatación, suele ser una señal de que los músculos de las piernas ya no están sosteniendo el retorno venoso como antes. Sí, lo que empieza como un truco para bajar la presión en minutos puede revelar un segundo motivo por el cual la presión sube, la pérdida de masa muscular en adultos mayores, especialmente en pantorrillas y muslos. Y aquí es donde muchos se sorprenden. Porque creen que hipertensión es solo sal y nervios, pero el músculo también participa del control de la presión. Cada paso que das bombea sangre hacia arriba como si tuvieses pequeñas bombas activas en las piernas. Cuando esos músculos se debilitan, el retorno venoso falla, la circulación se enlentece, la presión central sube sin que te des cuenta. Es un círculo silencioso. Y no estoy diciendo que el escaldapiés cure la presión alta. No es magia. Es un respiro. Una herramienta. Un interruptor inmediato que baja la tensión, pero también un espejo que te muestra que algo más profundo necesita atención. Porque si este método te alivia en cuestión de minutos, puede ser justamente porque tu sistema vascular está trabajando al límite. Lo que te calma también te revela. Ahora imagina esto, mientras tus pies están en el agua tibia y el cuerpo empieza a soltar, hay una zona del cuerpo que también influye en la presión, pero que casi nadie relaciona con hipertensión. Una zona que participa directamente en cómo tu sangre sube, baja, se distribuye y se equilibra. Una zona que, si se debilita, hace que cualquier pico de presión se vuelva más frecuente y más intenso. Y lo irónico es que todos pensamos que su deterioro es normal de la edad, cuando en realidad es uno de los mayores aceleradores de la presión alta silenciosa. No te voy a decir cuál es todavía, pero está más arriba de los pies y más cerca del corazón de lo que imaginas. Lo curioso es que su papel en la presión es tan decisivo, que si lo fortaleces, muchos pacientes experimentan menos picos, menos mareos, menos fatiga y una estabilidad que no lograban ni con meditaciones ni con ejercicios suaves. Deja tus pies en agua tibia unos segundos más. Siente ese alivio. Porque en el siguiente paso te voy a mostrar cómo esta parte del cuerpo que todos ignoramos se conecta directamente con tus números de presión,
y como un alimento simple que tienes en casa puede empezar a devolverle la fuerza que perdió hace años, incluso antes de que tú notaras el cambio. Cuando estés listo, te llevo al siguiente escalón. ¿Recuerdas que te dije que había una zona del cuerpo, un nivel por encima de los pies, que influye directamente en tu presión? Esa zona es la que sostiene tu peso cada vez que te levantas, la que te ayuda a mantener el equilibrio cuando caminas, la que bombea sangre hacia arriba como un motor silencioso. No es el pecho. No es la espalda. Es algo que muchos ignoran hasta que ya se ha debilitado tanto que comenzar a recuperarlo parece imposible. Los músculos de las pantorrillas y los muslos, los guardianes silenciosos del retorno venoso. Y aquí viene la conexión que muy pocos médicos explican. Cuando estos músculos pierden fuerza, una parte de tu sangre se queda estancada en las piernas. No fluye con el mismo ritmo hacia el corazón. No circula con el mismo empuje. ¿Qué hace entonces el cuerpo para compensar? Aumenta la presión arterial. Sube el volumen central. Tensa los vasos. Es como si dijera, si no puedes enviarla hacia arriba con fuerza, la empujo yo. Y así, cada vez que te sientes débil de piernas, cada vez que notas que subir escaleras te corta el aliento, cada vez que tus pantorrillas se cansan rápido, tu presión paga el precio sin que tú lo asocies. A esto se le suma algo más profundo, sarcopenia, la pérdida de masa muscular propia del envejecimiento, que comienza silenciosamente después de los 50 y se acelera después de los 60. La sarcopenia no solo te hace perder fuerza, también disminuye tu capacidad de regular la presión arterial, porque el músculo es un órgano metabólico que participa en el equilibrio del sodio, de la glucosa, de la sensibilidad a la insulina y de la vasodilatación. Cuando el músculo se reduce, la presión aumenta, incluso si comes bien y tomas tus medicamentos. Pero aquí viene algo interesante. En la parte 1 te hablé del escaldapiés como un respiro inmediato. Ahora quiero que pienses en ese alivio como una pista. Porque si el agua tibia te hizo sentir un alivio profundo, es muy probable que tus músculos de las piernas no estén haciendo su trabajo. Y si ellos fallan, hay otra región aún más estratégica que también pierde fuerza sin que lo notes. Una región tan cercana a tu abdomen que funciona como una faja natural que regula tu respiración, tu tensión interna y tu estabilidad. Esa región también participa de la presión, y cuando falla, tu cuerpo entra en modo alerta con más facilidad. Pero antes de revelarte cuál es, quiero hablarte de algo aún más simple que puedes usar para fortalecer tus músculos sin ejercicios intensos: las lentejas. Sí, algo tan cotidiano como un plato de lentejas puede convertirse en un arma silenciosa contra la hipertensión. ¿Por qué? Porque las lentejas tienen 3 cosas que personas de más de 60 años necesitan urgentemente. Primero, proteína de alta calidad que ayuda a reconstruir la masa muscular perdida por la sarcopenia. No necesitas comer toneladas. Solo necesitas incorporar proteína cada día para que tu músculo reciba la señal de reparación. Segundo, potasio, que contrarresta el efecto del sodio y ayuda a que los vasos se relajen de forma natural. Cada vez que consumes potasio, le das a tus arterias una oportunidad para abrirse, sobre todo si has consumido sal sin darte cuenta durante décadas. Tercero, fibra, que regula el azúcar en sangre, reduce la inflamación y mejora la salud de los vasos sanguíneos. Y aunque mucha gente no lo sabe, la glucosa inestable también aumenta la presión arterial. Pero aquí viene el verdadero punto. No son las lentejas en sí. Es lo que representan. Representan un paso pequeño y diario que trabaja no solo sobre tu plato, sino sobre tu musculatura, tus arterias y tu estabilidad. Ese plato humilde empieza a revertir una cadena silenciosa que tú nunca imaginaste que estaba ligada a tus números de presión. Sin embargo, incluso fortaleciendo piernas y comiendo mejor, hay un segundo motor interno que debes activar si quieres evitar esos picos repentinos que te asustan. Ese motor está entre el diafragma y la zona baja de las costillas. Y aunque muchos creen que su función es solo respirar, en realidad es un interruptor directo entre tu sistema nervioso y tu presión arterial. Una zona que, cuando se bloquea o se tensa por estrés, por mala postura o por miedo, aumenta la presión incluso si no has comido sal. Esta zona es la clave del respiración cuadrada, la técnica que los Navy SEALs usan para controlar la presión bajo estrés extremo. Pero antes de explicarte cómo funciona, quiero que te hagas una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tu respiración se vuelve corta cuando ves que tu presión está alta? ¿Has notado que tu pecho se cierra cuando te preocupas por tu corazón? Eso no ocurre en tu cabeza. Es una señal real, fisiológica, que te está diciendo que tu cuerpo ha entrado en modo alerta. Y aquí está lo sorprendente. Si tus músculos de las piernas y tu diafragma están debilitados,
tu presión será mucho más sensible a cualquier susto, discusión o pensamiento acelerado. Por eso es tan importante unir el trabajo muscular con el trabajo respiratorio. No son cosas separadas. Son engranajes del mismo sistema. En el próximo paso te voy a mostrar cómo controlar ese motor interno en 2 minutos. Pero más importante aún, te voy a explicar por qué muchas personas creen que respiran bien, cuando en realidad están activando la presión sin darse cuenta. Y cuando entiendas eso, el box breathing dejará de ser una técnica y se convertirá en un superpoder. Si quieres que sigamos subiendo este siguiente escalón, dímelo. Hay un detalle que siempre observo en mis pacientes cuando la presión sube: no respiran, aunque juren que sí. El pecho se eleva, los hombros se tensan, la mandíbula se aprieta y el aire entra apenas por la mitad de la capacidad pulmonar. Y lo curioso es que la mayoría no nota esa tensión. Creen que están respirando profundo, pero en realidad están empujando más presión hacia el pecho. Lo he visto tantas veces que ya puedo reconocer ese patrón sin siquiera medir la presión. Y por eso, cuando te hablé de ese motor interno en la parte 2, no era una metáfora. Es literal. El diafragma, ese músculo que está justo debajo de tus costillas, es uno de los reguladores más poderosos de tu presión arterial. Cada movimiento del diafragma masajea el corazón, moviliza la sangre, activa o desactiva el sistema nervioso autónomo. Es el puente que une tu cuerpo con tu mente. Cuando tu diafragma se bloquea, tu presión sube. Cuando tu diafragma se libera, tu presión cae. Pero aquí viene la validación científica que siempre sorprende. Estudios clínicos han demostrado que la respiración lenta y estructurada aumenta el tono del nervio vago, el gran cable biológico del sistema parasimpático, responsable de activar el modo descanso. Aumentar ese tono vagal significa reducir la frecuencia cardíaca, disminuir la resistencia vascular y relajar las arterias. ¿Qué significa todo esto? Que sí, es posible bajar la presión usando solo la respiración, siempre que actives correctamente el mecanismo interno. Y ahí entra la técnica que los Navy SEALs utilizan cuando están a un paso del peligro extremo, el respiración cuadrada, también conocido como respiración en forma de caja. Si una técnica puede hacer que un soldado mantenga la calma mientras entra en un ambiente hostil, imagina lo que puede hacer por ti cuando ves un número alto en tu tensiómetro o cuando el estrés te golpea sin aviso. Pero antes de contarte cómo practicarla, necesito que entiendas algo con absoluta claridad. No es tu culpa respirar mal. No es tu culpa que el pecho se tense, que el corazón se acelere, que la presión suba cuando te preocupas o cuando te estresas. Nadie te enseñó a manejar tu sistema nervioso. Nadie te explicó que la respiración puede ser un interruptor directo que apaga el modo alerta. Viviste décadas creyendo que respirar era algo automático, cuando en realidad es una herramienta de control que nunca te mostraron. Por eso, si tu presión sube cuando te asustas, cuando discutes, cuando te sientes impotente, cuando estás en el supermercado y te late el corazón en la garganta, no pienses que estás exagerando. No estás loco, no estás débil. Es tu sistema nervioso intentando protegerte. Y justamente por eso, puedes entrenarlo. Puedes enseñarle a no reaccionar con tanta fuerza. Puedes reprogramarlo. El box breathing funciona así: inspiras 4 segundos, mantienes 4, exhalas 4 y mantienes otros 4. Pero no es solo contar. Es activar el diafragma, evitar que los hombros suban y permitir que el aire llegue hasta el abdomen. Cuando lo haces correctamente, el cuerpo interpreta que ya no hay peligro. Aunque el mundo alrededor siga igual, tú cambias desde dentro. Y en 2 minutos, literalmente 2 minutos, la presión puede bajar de manera perceptible. Una paciente de 59 años me dijo una vez: «Doctora, yo pensé que esta respiración era una tontería, hasta que un día la usé mientras esperaba mi turno en la farmacia. Mi tensión bajó sin que yo hiciera nada más». Ese es el punto. Cuando dominas esta técnica, el cuerpo aprende a no disparar la alerta tan fácilmente. Pero aquí viene un secreto que muy pocos explican. Si no dominas el diafragma, la respiración no funcionará. Si tu abdomen está tenso, si tu postura está bloqueada, si tus nervios están sobreentrenados para reaccionar, el box breathing será solo aire entrando y saliendo. Nada más. Por eso, antes de enseñarte el paso a paso, quiero abrirte otro loop que cambiará completamente cómo entiendes la presión arterial. Tu mente no es el único detonante. Hay una parte del cuerpo que acumula tanta tensión diaria que actúa como un amplificador de la presión sin que tú lo notes. Una parte que, cuando se relaja, tiene un efecto inmediato sobre tu presión. Y cuando se mantiene tensa, te hace sentir inquieto, despierto, en alerta constante, incluso cuando intentas dormir.
Esa zona está más arriba del diafragma y más abajo de tus pensamientos. Y es ahí donde entra la técnica que casi nadie utiliza correctamente, el escaneo corporal de 60 segundos. Porque el problema no es solo el estrés emocional. Es la tensión física acumulada que llevas años ignorando. Ahora quiero hacerte una pregunta que muchos evitan hacerse, pero que puede revelar más sobre tu salud que un análisis de sangre. ¿Has sentido últimamente que tu cuerpo está en silencio, pero tu mente no? ¿Has sentido vibraciones internas, tensiones que no sabes de dónde vienen, noches donde tu cuerpo parece despierto aunque tus ojos estén cerrados? Si tu respuesta es sí, tu presión no solo depende de tu corazón. Depende también de ese exceso de alerta que has aprendido a normalizar. En la siguiente etapa te voy a mostrar cómo el escaneo corporal puede desactivar ese modo alerta en segundos. Pero antes de avanzar, recuerda esto. Tu respiración no es solo aire. Es una señal. Y a partir de ahora, puedes decidir qué mensaje enviarle a tu presión. Ahora que ya entendiste cómo tus piernas, tu diafragma y tu sistema nervioso se entrelazan en ese baile silencioso que empuja tu presión hacia arriba, es momento de hacer algo que casi nadie hace, unir las piezas. Porque bajar la presión no es una técnica aislada ni un truco pasajero. Es un conjunto de decisiones pequeñas que, cuando se combinan, forman un escudo. Y cuando ese escudo se fortalece, tu presión deja de reaccionar con tanta violencia ante los estímulos que antes te dominaban. Vamos a empezar por lo más inmediato, el escaneo corporal de 60 segundos. No te imaginas cuántas personas viven con un nivel de tensión muscular acumulada que podría mover un auto. La espalda se endurece sin que lo notes, los hombros se convierten en armaduras, la mandíbula se traba, la respiración se corta y el cuerpo interpreta ese patrón como una alarma constante. Y lo impactante es que esa tensión es suficiente para elevar tu presión incluso sin estrés emocional. Por eso, el escaneo corporal funciona tan rápido. Es como descender un interruptor que llevaba años encendido. Cuando llevas tu atención desde los pies hasta la cabeza, el cuerpo interpreta un mensaje claro, ya no hay peligro. Lo que la mente no puede convencer, el cuerpo lo siente. Y esa sensación física activa el mismo sistema parasimpático que necesitas para bajar la presión. Pero aquí viene la parte poderosa. Si combinas este escaneo con el box breathing, tu cuerpo activa a la vez la relajación muscular y el tono vagal. Dos pilares que reducen la presión en cuestión de minutos. Imagina lo que ocurre dentro de ti. El diafragma se mueve libre, los músculos dejan de apretar, las arterias se relajan y el corazón ya no tiene que empujar la sangre con tanta fuerza. Es un efecto sinérgico. Dos técnicas diferentes, un mismo objetivo. Ahora, hablemos de lo que mantiene la presión baja no solo por minutos, sino por horas. Y aquí aparece algo que se conecta con lo que hablamos en la parte 2, la fuerza muscular perdida por la sarcopenia. Porque aunque logres relajar el cuerpo, si tus músculos están débiles, la sangre seguirá regresando lentamente al corazón. Y eso pondrá presión sobre tus arterias una y otra vez. Necesitas músculos activos que funcionen como bombas biológicas. Y no estoy hablando de ir al gimnasio ni levantar pesas pesadas. Estoy hablando de activar tus músculos de manera inteligente. El ejercicio HIIT adaptado es uno de los métodos más eficaces para adultos mayores. No porque sea intenso, sino porque crea intervalos cortos que obligan a tus vasos a abrirse y cerrarse, haciéndolos más flexibles. Más flexibilidad en tus vasos significa menos riesgo de picos hipertensivos. Es como si entrenaras tus arterias para no asustarse tan rápido. Caminar rápido 30 segundos y luego caminar lento 90 segundos es suficiente para comenzar a reeducar tu sistema cardiovascular. Esto, hecho varias veces por semana, tiene efectos que muchos medicamentos no logran por sí solos. Pero antes de que empieces a mover las piernas, déjame abrirte un loop más profundo. ¿Sabías que incluso si haces ejercicio y comes bien, tu presión puede mantenerse alta simplemente porque respiras mal durante el día? Sí. Respirar con el pecho, mantener el abdomen apretado, vivir en modo alerta hace que la presión se sostenga elevada durante horas. Por eso, integrar la respiración correcta en tus rutinas diarias es tan crucial como la dieta o el ejercicio. Hablando de dieta, ahora es momento de entrar en una de las estrategias más sólidas que existen, la dieta DASH. No es una moda, no es un truco. Es una intervención respaldada por décadas de estudios que demuestra algo que muchas personas tardan en creer. Cambiar tu alimentación puede bajar tu presión más que algunos fármacos. Y no digo esto para que dejes tus medicamentos. Los medicamentos son una herramienta. Pero la alimentación es el terreno donde esas herramientas operan. La dieta DASH llena tus arterias de relajación.
No es poético, es literal. Los alimentos ricos en potasio ayudan a que tus vasos se abran. Los que contienen magnesio ayudan a que tus músculos vasculares no se contraigan con tanta fuerza. La fibra reduce la inflamación, que muchas veces es la culpable de rigidez arterial. Y cuando combinas estos elementos, la presión encuentra su equilibrio natural. Pero hay un detalle que suele cambiarlo todo: el Sunlight con potasio. Es una de esas intervenciones pequeñas con impacto gigante. Reducir el sodio mientras aumentas el potasio en la misma cucharada crea una especie de equilibrio inmediato en tu cuerpo. Y aunque suene simple, estudios poblacionales demostraron reducciones significativas en eventos cardiovasculares con esta sustitución. Pero ojo, este truco no es para todos. Si tienes enfermedad renal o tomas ciertos medicamentos, debes consultarlo. Ahora quiero que pienses en algo. Tienes el escaldapiés para bajar presión en minutos. Tienes la respiración para controlar la alerta interna. Tienes el escaneo corporal para liberar tensión acumulada. Tienes el ejercicio HIIT para flexibilizar tus vasos. Tienes las lentejas y la proteína para combatir la sarcopenia. Tienes la dieta DASH y el Sunlight para reducir la presión desde dentro. Todo parece encajar. Pero falta una pieza. Una que muchos no revisan nunca. Una que puede anular todo lo que te acabo de decir si no la atiendes. Una que causa hipertensión nocturna, cansancio extremo, dolor de cabeza matutino y presión inestable sin aviso. Esa pieza aparece mientras duermes. Y si no la conoces, es imposible controlar tu presión las 24 horas. Cuando llegamos a este punto, la mayoría de las personas cree que la presión solo sube por estrés, por sal o por herencia. Pero tú ya entendiste algo que casi nadie conecta. La presión es el resultado de un conjunto de fuerzas que actúan dentro de ti incluso cuando crees que estás en calma. Y una de esas fuerzas aparece justo cuando cierras los ojos, cuando la casa está en silencio y crees que tu cuerpo debería estar en paz. Pero no siempre está. Estoy hablando de algo que afecta a millones de personas y que puede mantener tu presión elevada durante horas sin que lo percibas: la apnea del sueño. Muchos creen que roncar es normal, que despertarse cansado es parte de la edad, que la cabeza pesada por la mañana es algo de la presión. Pero cuando el aire se interrumpe durante la noche, tu cuerpo entra en microalarmas constantes. Tu corazón late más fuerte para empujar el oxígeno que falta, tus vasos se tensan intentando compensar y tu cerebro se activa decenas de veces sin que tú lo recuerdes. Cada vez que eso ocurre, tu presión sube. Y cuando ocurre todas las noches, tu presión deja de bajar nunca. Por eso, si quieres controlar tu presión las 24 horas, necesitas entender qué ocurre mientras duermes. Si despiertas con la boca seca, sensación de sobresalto, dolor de cabeza, cansancio que no se explica, pausas respiratorias que tu pareja nota, o te duermes sentado sin querer, no es solo sueño. Es un aviso. Y como todo aviso silencioso, llega antes del problema real. Lo he visto tantas veces que ya no me sorprende. Personas que hacen dieta, ejercicios, respiración, escaldapiés, todo correcto, pero aún así no logran estabilizar su presión. Hasta que tratan la apnea. Y entonces todo lo demás empieza a funcionar mejor. Pero aquí viene algo que te va a sorprender aún más. Incluso si duermes bien, tu presión sigue necesitando una brújula diaria. Un método que garantice que no estás viviendo en una montaña rusa sin saberlo. Y para eso existe algo que debería ser obligatorio para todos los mayores de 50, el protocolo 723. 7 días seguidos, 2 mediciones por día, 3 lecturas cada vez. Descartas la primera, haces promedio de las otras 2. Y descartas el primer día porque es un día de adaptación. Este método crea un mapa real de tu presión, no una fotografía aislada que te asusta o te tranquiliza sin contexto. Con ese mapa, tú y tu médico pueden actuar con precisión. Sin adivinar. Ahora, mientras todo esto sucede, hay un punto que nunca debes ignorar: la emergencia hipertensiva. No porque debas vivir con miedo, sino porque debes reconocer las señales. Si tu presión supera valores muy altos junto a dolor en el pecho, dificultad para respirar, visión borrosa, confusión mental, dificultad para hablar o debilidad repentina, eso no es un aviso. Eso es una orden. Y requiere atención inmediata. No técnicas, no agua tibia, no respiración. Emergencia médica. Punto. Pero quiero que notes algo importante. Te di técnicas que bajan la presión en minutos. Te enseñé a entender tu cuerpo desde los pies hasta la mente. Te mostré cómo tus músculos, tu respiración y tu sueño regulan tu presión más de lo que creías.
Y ahora quiero darte algo que completa todo esto, la visión de que tu presión es moldeable. No estás condenado. No estás roto. Estás aprendiendo un lenguaje que tu cuerpo hablaba desde siempre, y ahora por fin lo estás entendiendo. Antes de avanzar, déjame preguntarte algo que puede revelar más de lo que crees. ¿Has notado que cuanto más entiendes tu cuerpo, menos miedo te da tu presión? Porque ese es el punto. Cuando el conocimiento llega, el miedo se retrae. Y ahora, escucha con atención. Porque aunque ya tengas todas estas herramientas, todavía hay un detalle que marca la diferencia entre una presión controlada y una presión estable. Un detalle tan cotidiano que muchas personas lo pasan por alto, aunque lo consumen todos los días. Un alimento común, económico, presente en casi cualquier cocina, que puede transformar la fuerza muscular que perdiste con los años, y al hacerlo, afectar directamente tu presión. No es una pastilla. No es un suplemento caro. No es un truco. Es algo que tus músculos necesitan desesperadamente después de los 60. Y casi nadie lo usa bien. Antes de que te muestre qué es y cómo aprovecharlo, quiero que me ayudes a llegar a más personas que necesitan esta información. Si este contenido te está ayudando a entender mejor tu salud, regálame un like, suscríbete y activa las notificaciones. Y cuéntame aquí abajo desde qué país y ciudad nos estás viendo. Me encanta saber desde dónde me acompañan y qué parte de todo esto te hizo más sentido hoy. Ahora sí, viene lo más interesante. Si quieres mantener tu presión aún más estable, si quieres fortalecer los músculos que sostienen tu circulación y evitar que tu presión suba sin motivo, necesitas ver lo que preparé para ti en el próximo vídeo. Porque ahí vas a descubrir cómo un alimento tan simple puede cambiar la forma en que tus músculos responden, cómo evitar errores que elevan la presión sin que lo notes y cómo usar la nutrición a tu favor para tener un cuerpo más estable, fuerte y protegido. Toca aquí y vamos juntos al siguiente paso. Tu cuerpo te lo va a agradecer.